Con el doctor Diego Ortolano a cargo de lo que es la Secretaría de Salud aquí en la Municipalidad de La Roque. Bueno, Diego, antes que nada, buenos días. Y viviendo, ¿se puede decir el momento más crítico de la pandemia en cuanto a la cantidad de casos en los diferentes niveles? ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal a todos tus televidentes? Sin lugar a duda es el momento por lejos más crítico de la pandemia, ya sea por la dinámica que tiene y por la cantidad de casos que venimos teniendo, tanto en la esfera local, regional, provincial y nacional. Sin lugar a dudas es el momento más crítico que hemos atravesado desde marzo del 2018 por el sostenimiento alto de los casos y la gran tensión en el sistema sanitario por la cantidad de casos que hay, ¿no? Sin lugar a dudas. Diego, puntualmente aquí en la ciudad de La Roque, bueno, ayer hubo uno de los números más altos en cuanto, fuera de aquel momento del frigorífico de aves, me parece que fue uno de los días de un número de mayor cantidad de casos. Hoy no se registraron casos, pero hay una gran cantidad de hisopados en espera. La situación también se va volviendo muy tensa, ¿no? Sí, ayer hubo 13 casos reportados, el hospital nos reporta solamente 6 en el informe de hoy, pero nosotros tuvimos 13 casos, como siempre digo, nosotros tenemos el número diario, que van a impactar en los informes epidemiológicos del centenario de la provincia en días sucesivos. Pero nosotros tenemos 6 casos confirmados ayer por PCR, 6 casos confirmados por Nexo y un antígeno rápido, ¿no? Lo cual da una sumatoria, obviamente, de 13 casos que se reportaron ayer y sí es uno de los números más altos. Y también es cierto que venimos con cierta demora en el procesamiento de las muestras por la cantidad de muestras que hay justamente a procesar, ya sea en la provincia, en la región, y hoy tenemos uno también de los números más altos de hisopados en espera. Hasta ahora tenemos 34 hisopados en espera de resultados, números que verdaderamente no los habíamos manejado nunca, con un índice de positividad de los hisopados del 60% en promedio, sostenido en el último mes, en los últimos 45 días te diría. Abril ya empezó a mitad de abril con una positividad del 60% y nos mantenemos dentro de esos parámetros de positividad. Tanto nosotros como Gualeguaychú, si tomamos Gualeguaychú ciudad, por ahí Gualeguaychú ciudad un poquitito más alto el índice de positividad, pero en el promedio departamental estamos arriba del 70% y La Roque ciudad estamos en el 60% de positividad de los hisopados aproximadamente. Diego, con estos números es obvio que debe ser difícil rastrear el nexo epidemiológico que hablábamos en un momento cuando teníamos 1 o 2 casos. Ayer una red social me recordaba el alta de los 2 primeros pacientes aquí en La Roque, se cumplió ayer un año creo. Pero ¿hay alguna línea que se pueda seguir en cuanto a la curva de contagios, de dónde provienen o cómo van surgiendo? Es difícil empezar a determinar los nexos ahora. Con estos números te diría que es circulación comunitaria en todo el país indefectiblemente. Ahora, sí lo que hemos visto es que hay una dinámica diferente. Adultos jóvenes, gente entre los 18 y los 50 años y el 30% a 35% hoy de los casos positivos activos están concentrados en las esferas educativas, ¿no? Eso no es un dato menor. Tal es así que es un informe que pasé al Ministerio de Salud de la semana pasada, y en donde, bueno, hoy estuve hablando con algunas supervisoras departamentales de escuela, el contacto con los niveles educativos es constante y muy fluido, y en donde uno ve la preocupación que tienen los docentes, los directivos y, por qué no decirlo, algunos padres también de mandar a sus hijos a la escuela. Creo que indefectiblemente vamos a tener que tomar alguna decisión con respecto que no depende de esta esfera municipal ni del COES local, pero bueno, creo que habrá que evaluar de persistir estos números tan altos. No es un dato menor, el 30% de los casos están relacionados o son casos positivos en la esfera educativa. Yo creo que se viene alguna normativa o alguna decisión con respecto a las clases presenciales, ¿no? Es bien sabido que la provincia de Buenos Aires ya lo tiene, ayer hizo lo propio la provincia de Santa Fe, el gobierno de Córdoba está pidiendo lo mismo, y la ciudad autónoma de Buenos Aires se plegaría, porque ustedes fíjense que cuando se planteó hace 3 semanas el decreto de necesidad y urgencia nacional, la provincia de Buenos Aires, que
cortó, pasó a virtualidad, es la única que ha mostrado algún cambio sustancial en la cantidad de contagios. Ayer fue un día típico y Buenos Aires, que venía promediando los 8 o 9 mil casos en la provincia, ayer sumó 14 mil casos, pero digo, es la única que ha logrado bajar. El resto de las provincias se ha mantenido, incluso en la última semana, Buenos Aires, Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Entre Ríos, vamos en franco aumento en global. Digo, acá en La Roque nos mantenemos amesetados altos en los últimos 45 días, pero a nivel provincial hay un incremento en el número de casos indefectiblemente. Y creo que, como es notorio, Gualeguay ayer, hablando de nuestra provincia, Gualeguay ayer pidió la virtualidad, se decretó la virtualidad en el departamento Nogoyá, así que bueno, creo que se van a ir sucediendo ese tipo de medidas, ¿no? Diego, bueno, indudablemente crees que es necesario el regreso a la virtualidad en cuanto a lo que tiene que ver con las clases, pero, y esto lo pregunto desde la ignorancia, ¿tiene sentido hacerlo departamento separado, una ciudad sí, una ciudad no, o definitivamente debería ser una orden de toda la provincia para evitar principalmente, todos sabemos que el mecanismo de los docentes que dan clases en nuestras escuelas entrerrianas se trasladan, viven en diferentes lugares, no hay una cantidad de docentes por ciudad que cubre los determinados cargos, ¿debería ser completo en toda la provincia o crees que se puede manejar como se viene haciendo? Creo que hay que hacer análisis. Lo que sí nos sirve es una sola ciudad. Por ejemplo, la restricción o el pase a la virtualidad de una sola semana en la ciudad de Gualeguaychú, la verdad, es una decisión que no sirve no logra un impacto o logra un impacto mínimo, porque como le planteaba a la gente de la provincia la semana anterior, nosotros formamos parte de un conglomerado, La Roque, Urdinarrain, las aldeas, el departamento, islas incluso, tienen una dependencia y una dinámica social de movimiento con la ciudad de Gualeguaychú muy amplia. Entonces, la verdad, hacer en una sola ciudad no sirve. Creo que a nivel departamental, bueno, se habrá analizado un poco más. Ahora, también hay que aclarar que solamente 2 o 3 departamentos del norte de la provincia, que son Federal, San José de Feliciano, que no tienen un riesgo epidemiológico alto. El resto de la provincia estamos en alto riesgo epidemiológico, con un sistema de camas que estamos trabajando al límite de la capacidad operativa. A ver, Gualeguaychú tiene hoy ocupado el 80% de las camas de terapia intensiva, recordemos, con un backup de 4 camas que se hicieron hace 4 días. Si no hubieran aparecido estas 4 camas hace 15 días, hoy estaríamos en un saldo negativo de camas. Y se está implementando o se está planteando generar aplicar 4 camas más, pero como siempre decimos, los recursos en salud son finitos, entonces no queremos llegar a ver postales que verdaderamente no quisiéramos ver nunca o que vimos en otra parte del mundo. Y nosotros hemos tenido una capacidad, una cualidad acá en nuestro país, que cada uno del que requirió asistencia se le ha brindado. Entonces, por favor, debemos mantenernos en esa línea. Y quien les habla, que es de público conocimiento, quien les habla, y este comité de emergencia regional, hemos sido de los más liberales en cuanto a la coyuntura epidemiológica, en cuanto a la situación epidemiológica nos permitía, posibilitando toda y cada una de las actividades. Pero hoy, 19 de mayo, el escenario es diametralmente opuesto a lo que fue en febrero, lo que era enero, lo que era diciembre del año pasado. Digo, esto hay que comprenderlo. Lo tenemos que comprender las autoridades de salud, que lo comprendemos muy bien, las autoridades del resto de las esferas gubernamentales, y también lo debe comprender la sociedad. El mapa epidemiológico y sanitario de hoy, mayo del 2021, no es el mismo que el de febrero, el de enero o el de noviembre y diciembre del año pasado. No es el mismo. Aún ni siquiera es el mismo que cuando tuvimos el brote en la empresa avícola. Porque si bien en número de casos estábamos similares, la dinámica con la cual se comportó la pandemia, la dinámica de la movilidad social que hoy tenemos y la posibilidad de encorsetar el brote no es la misma. Fue mucho más fácil encorsetar esa situación puntual que se suscitó en la empresa que lo que vemos hoy, que es varios conglomerados repotenciados por
chicos que vemos que son poco sintomáticos y que siguen desperdigonando, en el buen sentido de la palabra, pero que se siguen suscitando casos nuevos, que terminan también, si no se toman medidas en esta esfera, terminan impactando a la esfera productiva. Los hijos tienen papás que trabajan, que tienen comercio, que son profesionales, entonces el nivel de aislamiento hoy es alto y el nivel de positivos es alto y el nivel de impacto que tenemos de positivos dentro de las instituciones educativas también es alto. Entonces creo que hay que tomar medidas, un paquete de medidas. No sirve pasar a la virtualidad a las clases solamente. Nosotros la semana pasada habíamos pedido un paquete de medidas que, bueno, se están analizando en la provincia. Esperemos que se avance porque verdaderamente creemos que la atención del sistema sanitario en nuestra ciudad cabecera, con los cuales uno también habla y no es ajeno, está mostrando que estamos tensionados. Gualeguaychú no puede bajar de 2.000 casos activos y hay que frenar la circulación como sea, porque si no el sistema se va a tensionar aún más y se va a saturar. Ahora también es responsabilidad ciudadana, También es responsabilidad ciudadana saber que todos somos artífices de lograr y debemos participar para lograr esto. ¿Crees que, bueno, por ahí se habla mucho en los medios y uno no sabe cuánto hay de verdad en esto? ¿Es potable o es posible la vuelta a una cuarentena como la que tuvimos en el comienzo? O quizá te hago dos preguntas, una si la ves posible y la otra si crees que es necesaria. Yo creo que no es, creo que sería contraproducente, o por lo menos en los tiempos en que lo hemos visto. Creo que sí es necesario bajar la circulación, y te contesto la segunda pregunta. Bajar la circulación son medidas cortas, focalizadas y de shock. Si hoy vemos que el 30% de los activos positivos los tenemos en la escuela, tenemos que intervenir sobre la escuela. Porque escolaridad, y no tengo nada en contra de las escuelas, al contrario, excelente relación con cada una de las instituciones, pero uno también ve el desgaste que tiene cada uno de los docentes, de los profesores, de los directivos y de la ansiedad y de la angustia que les genera tener burbujas aisladas todos los días, poder contagiarse, poder ser fuente de contagio con los docentes. Digo, a veces hay que ir a las instituciones, a veces hay que hablar con los actores para entender cuál es el sentimiento social. Cosa que los que trabajamos en las esferas municipales los hacemos muy bien por nuestra cercanía, ¿no? Entonces podemos tener un diálogo que muchas veces por ahí las esferas provinciales o municipales o nacionales no lo pueden tener, pero nosotros sí tenemos esa posibilidad de cercanía, de hablar y de visualizar los sentimientos que se vivencian en las escuelas. Entonces, creo que una sería esa de las medidas, el pase a virtualidad por 2 o 3 semanas, con un conjunto de medidas que restrinjan la circulación. Es decir, disminuir o suspender todo lo que sean medidas similares a las que hizo Urdinarrain, que hablábamos off the record. Ahora, medidas aisladas no sirven, tiene que ser un paquete de medidas. Dentro de ese paquete de medidas creo que las clases, las actividades extracurriculares deberían ser disminuir la cantidad de gente en los espacios públicos, disminuir la cantidad de gente que ingrese en los clubes o plantear una suspensión, que tienen que ser cortas que deben ser al menos de 10 a 15 días. Porque tampoco sirve hacer una medida por 5 días, como se hizo un pase a virtualidad de 5 días en Gualeguaychú, cuando ni siquiera estoy terminando un ciclo viral completo, ¿no? Esto también hay que entenderlo, por más feo que suene, digo, entonces tienen que ser medidas de shock, de impacto. Pero a ver, los números de ayer son mandatorios, los 35.000 casos a nivel de país son mandatorios. Vemos que hay provincias grandes, Santa Fe y Córdoba, que han multiplicado por 2 o por 3 el número de casos que venís manifestando. Entonces, sigamos como hasta ahora pudiendo dar las respuestas a la gente sin tener que llegar a ver postales de otros lugares que no quisiéramos ver nunca. Y vuelvo a repetir, cuando uno toma medidas o decisiones, siempre son acordes y analizando la coyuntura epidemiológica. Hoy nos amerita, la situación epidemiológica que estamos viviendo nos amerita que tomemos decisiones
consecuentes con la época que estamos viviendo y que tengan impacto en la baja de la circulación. No podemos tomar medidas que no nos generen un efecto contundente en la baja de la circulación y en la desaturación del sistema de salud. Si no, vamos a ver semanas entrantes mucho más complejas desde los números y desde la situación epidemiológica que lo que hoy ya vemos y que lo que hoy ya de por sí es más que complejo. Si acá no se toman medidas y la población no entiende cuál es el comportamiento social que debemos tener, las próximas 2 o 3 semanas van a ser mucho más duras, con números mucho más reales y quizá con un sistema de salud que no pueda cumplir las necesidades de cada una de las personas que lo requieran. Bien, Diego, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.